El día de hoy veremos los 8 ataques más poderosos que terminaron rompiendo Clash of Clans. Veremos por qué eran tan fuertes y qué se tuvo que hacer al respecto para salvar el juego. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos de regreso al canal, soy Joe McDonald's y el día de hoy estamos con un nuevo video donde vamos a estar hablando de 8 estrategias de ataque que eran literalmente tan poderosas que terminaron por romper el juego. Estos ataques simplemente fueron demasiado dominantes en su tiempo y finalmente Supercell tuvo que intervenir y de algún modo, en algunas ocasiones de una manera genial, y nerfear estas estrategias. Vamos a discutir estos 8 ataques hoy, comenzando por los menos rotos y finalizando con los que eran más absurdos y desequilibrados. ¡Comencemos! ¡Piu! Número 8, los montapuercos. Bien, pasemos al primero de este top hablando de los montapuercos. Inicialmente los montapuercos, cuando fueron lanzados por primera vez en marzo del 2013, no eran tan buenos porque, pues, saben, no apuntaban a las estructuras defensivas como prioridad. Era una tropa promedio, pero luego Supercell decidió cambiarlos para que los montapuercos fueran detrás de las defensas y de repente se volvieron increíbles. Todos comenzaron a usarlo y se volvieron tan poderosos durante eso. Creo que durante 6 meses se veían plenos en Ayuntamiento 9, en Ayuntamiento 10, donde solo tenías que matar el castillo del clan, mandar los montapuercos, curarlos y ¡boom! Pleno a cualquier base. Y la razón por la que eran tan poderosos inicialmente era porque nadie sabía bien cómo defenderse contra esta tropa. Nadie sabía acerca de cómo colocar bien las bombas dobles, colocarlas una al lado de la otra, o buscar buenas ubicaciones para las trampas de salto o esas cosas. Todo esto porque básicamente a estas alturas del juego todo el mundo usaba era como las bases para subir de trofeos que había dentro de internet o en los altos rankings de los conteos de trofeos en las ligas mayores, donde estas bases ponían sus bombas gigantes fuera de sus bases, y eso hacía que fuera muy fácil para los montapuercos poder planear y arrasar un Ayuntamiento 9, por ejemplo. Eventualmente Supercell tuvo que nerfear al montapuercos e introdujeron esta cosa que la bomba gigante le haría 1.5 daño a los montapuercos y que los héroes, específicamente la reina arquera, ya no se alejaran de su base, de su altar. Antes a los héroes uno los podía provocar y llevárselos hacia las esquinas y matarlos, pero así y hacían que fuera mucho más difícil pelear con los montapuercos. Curiosamente, después de este nerf, como 3 años más tarde creo, Supercell terminó quitando esto del daño extra con los conjuntos de explosivos para los montapuercos, y ahora pues no reciben este daño adicional, lo cual es bastante interesante. Bueno, y Supercell a veces hace esto yendo y viniendo con los buffs y con los nerfs que les hace a sus tropas. Este es el número 8 en este top con el montapuercos. Número 7, los lanzarrocas. En el número 7 de este top tenemos a los lanzarrocas, que se lanzaron en el 2016 y cuando fueron liberados por primera vez nadie realmente los usaba. Algo parecido como pasó con los montapuercos. Tú sabes, bueno, están ahí, pero pues dejémoslos quietos. Pero por eso mismo Supercell, al ver que nadie los usaba, empezó a darles algunos buffs. Redujeron el espacio en los campamentos de 8 a 6 espacios y le aumentaron un poquito el daño a su rebote de la roca, y de repente el lanzarroca se convirtió en una tropa asombrosa, y todos en Ayuntamiento 10 y en Ayuntamiento 11, que era el máximo nivel de Ayuntamiento en ese entonces, comenzaron a usarlo simplemente porque podías lanzar una tonelada de lanzarrocas y sanadoras y ellos simplemente iban a arrasar con la base así nomás, sin ninguna estrategia, y se empezaron a ver muchos plenos con esta tropa. Y la gente obviamente empezó luego como a cambiar un poco, a hacer diseños más fuertes en sus aldeas, específicamente lo que son esos islotes con las torres de inferno, y a separar sus bases, a separar sus defensas para que el rebote de las piedras no se aprovechara tanto y matara 2 defensas de un solo lanzamiento. Supercell también tuvo que ayudar un poquito nerfeando, reduciendo los puntos de vida del lanzarrocas y cosas así, y eventualmente lo nerfearon lo suficiente para que ahora pues sea una tropa promedio. Tanto que ahora es una tropa de soporte que no se usa tanto, se están usando más las super arqueras o los super magos en vez pues de usar a nuestros amigos azules, pero antes eran una cosa loca, eran súper poderosos, específicamente donándoselos también a Ayuntamientos 8 y Ayuntamientos 9 para sus ataques terrestres. Muy fuerte. Número 6, mineros en masa. Bien, ahora pasemos al número 6 de este top 8, hablando de este amigo que también se libera en Ayuntamiento 10, que algo similar a lo que le pasó a los lanzarrocas. La primera vez que fueron lanzados, muchas de estas tropas pues no eran tan buenas, la gente no los usaba, o no, simplemente no porque no aprendieran a manejarlos porque fueran una tropa nueva, sino porque en verdad no eran tan buenos, así que Supercell les dio un buff y se pusieron súper buenos. Así que en Ayuntamiento 11 se sacaban 3 estrellas lanzándolos en masa fácilmente, se movían muchísimo más rápido que ahora, solo ocupaban 5 espacios, se metían dentro de la tierra rapidísimo y pasaban de defensa en defensa y estructura súper fácil.
y nada era capaz de destruirlos y los podían curar obviamente bajo tierra igual que ahora, pero era una locura. Y aparte de eso solo ocupaban 5 espacios dentro de los campamentos, entonces se hacían ejércitos gigantes de muchos mineros, y entonces Supercell eventualmente tuvo que hacer una especie de nerf a los mineros, haciéndole que el tiempo que se demoraban para meterse debajo de la tierra fuera un poquito más despacio para que las defensas enemigas alcanzaran a herirlos un poco más, cosas también para que los conjuntos de explosivas y las torres de infierno alcanzaran a dispararle más tiempo, y le subieron su espacio entre los campamentos de 5 a 6. Y bueno, ahora los mineros no son tan buenos como antes, pero estuvieron mucho tiempo ignorados hasta que hace algunos años apareció el famoso ataque mixto, donde encontraron a sus mejores amigos, que son los montapuercos. Hicieron una alianza ahí los montapuercos y los mineros, y volvieron a la luz en las guerras de clanes con este gran ataque. Número 5. Lalun. Pasemos al número 5 de esta lista. Tenemos aquí el ataque Lalun, que es digamos un poco discutible por algunas personas. Algunos dicen que ese ataque en verdad no era tan dominante en ese entonces, pero yo creo que sí lo fue. En la actualización de diciembre del 2016, los globos antes de eso no eran muy usados, eran muy lentos, se demoraban mucho en lanzar su ataque, y Supercell decidió mejorarlos, haciéndolos que viajaran un poco más rápido y que su primera bomba que lanzaban saliera inmediatamente apenas se posaban sobre la defensa. Y de repente el Lalun se convirtió en una estrategia viable a pasar a ser el ataque dominante en todo el metajuego, específicamente en Ayuntamiento 9, donde antes solo se veían ataques terrestres, el Gojo o el Gowipe específicamente, y los ataques aéreos terminaron haciendo su gran regreso al competitivo después de esta actualización. Y al principio pues simplemente podías lanzar, spamear tus sabuesos de lava y tus globos y sacaba las 3 estrellas fácilmente, obviamente matando previamente la reina arquera. Personalmente yo no he sido muy capaz de dominar el Lalun, pero desde entonces sí se vio cómo comenzaron a brillar los globos y muchas personas comenzaron a decir que estaba demasiado OP y que tocaba nerfearlos. Eventualmente eso se hizo un poco en enero del 2017, y a pesar de eso pues el Lalun no quedó tampoco tan malo, quedó una estrategia muy fuerte y muy dominante específicamente dentro del competitivo, pero no tan dominante como lo fue antes de esa actualización de enero del 2017. Número 4. Valkyrias. Bien, vámonos poniendo cada vez con ataques más absurdos y más locos. Vamos a ver ahora las Valkyrias en masa, algo que pasó en el 2016 cuando Supercell decidió que también las Valkyrias nadie las estaba usando, no estaban recibiendo nada de amor, y decidió darles ahora que su primer ataque, el giro que hacían apenas llegaban hacia alguna estructura, fuera mucho más rápido, y mejorar la inteligencia artificial de las Valkyrias al hacer que se pudieran ubicar entre 2 estructuras y aprovechar mucho más ese giro que hacían ellas. Esto hizo que las Valkyrias se volviera esto una locura. Con los hechizos de furia, literalmente yo veía como aldeas que nunca nadie podía planear, en 2 segundos el núcleo de la base estaba totalmente evaporado. Era una completa locura. No sé si Supercell al final decidió nerfearlas o debilitarlas, pero las Valkyrias eventualmente con el tiempo terminaron muriendo y se alejaron como estrategia dominante dentro del metajuego. No sé si porque salieron mejores tropas como los lanzarrocas o los mineros, que las fueron reemplazando, porque al principio, como les acabé de decir, cuando salieron estaban muy fuertes, pero las Valkyrias no fueron severamente nerfeadas como las otras tropas, y eventualmente pues fueron perdiendo su lugar. Pero apenas me les hicieron esta mejora a las Valkyrias, fue una cosa loca, increíble, todos los ataques y toda la destrucción que pudieron hacer con estas tropas. Número 3. Queen Walk. Bien, el número 3 de este top de ataques absurdos que rompieron Clash of Clans es el Queen Walk. Si bien las caminatas de la reina sí son muy poderosas todavía, se sorprenderían si yo les dijera que antes lo eran aún más. Imagínense, al principio las sanadoras eran demasiado poderosas, la capacidad curativa de múltiples sanadoras se sumaba completamente, y aparte de eso las sanadoras eran invisibles a las trampas aéreas, es decir, una serie de sanadoras podían pasar a la de una bomba aérea o una mina antiaérea y las ignoraban, parecido así como sucede con los esbirros. Bueno, eso sí, antes la reina le gustaba más pegarse al muro, eso sí era cierto. Adicionalmente, la estrategia en defensa de aldeas era muy difícil, hacer aldeas anti-Queen Walk era muy difícil, no se conocían muy bien, e incluso se podía usar una reina de un nivel chiquito y funcionaba. La estrategia se salió de las manos cuando la comunidad empezó a dominar la estrategia y se empezó a difundir en todos los escenarios, y se comenzaron a ver las caminatas de la reina por todo lado. Al final era imposible detener esta estrategia, y Supercell decidió no nerfear a la reina, sino a las sanadoras, al hacerlas vulnerables a las minas aéreas, y que el daño acumulativo de la curación que hacía se iba disminuyendo a medida que se añadían más y más sanadoras a la caminata de la reina. Todo esto permitió que al final la caminata de la reina se llegara a conformar en lo que conocemos hoy en día y se usara en varias formas con ataques terrestres y aéreos. Número 2. Brujas con Ayuntamiento 11. En el número 2 en esta lista de ataques absurdos están las brujas en masas, que antes de la actualización del Ayuntamiento 11 en diciembre del 2015 pues eran una tropa promedio, y así fue durante la mayor parte de la historia de este juego.
Pero después de esta actualización, cuando salió el Ayuntamiento 11, metieron el Centinela y lanzaron también las brujas de nivel 3, de repente las brujas se salieron de control y pasaron a ser una tropa más o menos aceptable, a ser una de las mejores tropas de todo el juego. Estaban tan dominantes que era absurdo. Podías lanzar a todas las brujas en una esquina de tu base y ¡boom! 3 estrellas a un Ayuntamiento 11 al máximo. Esto fue una locura y la razón detrás de esto fue porque no se habían dado cuenta de una sinergia increíble que existía entre las brujas y la habilidad del aura vital del Centinela recién llegado al juego, que permitía que los esqueléticos pudieran resistir uno e incluso en ocasiones 2 disparos de alguna defensa, y todo esto permitía que los esqueletos sobrepasaran y arrasaran a las defensas enemigas y se sacara el pleno facilísimo. De hecho, el hecho que se pueda planear con un ejército de una sola tropa sin ninguna estrategia obligó a Supercell a eventualmente a nerfear esto en la actualización de marzo del 2016, donde redujeron el área de cobertura del aura vital y que ahora los esqueletos ya no iban a activar trampas, permitiendo que las brujas cayeran dentro de los conjuntos de explosivos o con las trampas de salto. Una vez hecho esto, pues las brujas otra vez se convirtieron en una tropa irrelevante dentro del metajuego, pero por un corto tiempo, creo que fue como 3 semanas, un mes, las brujas estaban súper poderosas. Era una cosa increíble. No hay nada como eso de poder planear una aldea al máximo fácilmente con una sola tropa. No se supone que va a pasar eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Número 1. Hechizo de murciélagos. En el número 1 de este conteo de top 8 ataques absurdos que rompieron Clash of Clans está el hechizo de murciélagos, lanzado en diciembre del 2018 para los Ayuntamientos 10 en adelante, y donde inicialmente pues la gente al ver este hechizo en los sneak peeks decía que era un hechizo inútil, que no servía para nada, que las torres de mago pues iban a acabar con todos los murciélaguitos, que no iba a tener utilidad, y fue publicado inicialmente con bajas expectativas, pero no fue una cuestión ni de semanas ni de días, sino las pocas horas de haber salido la actualización, los jugadores del competitivo salieron con ataques en Ayuntamiento 10 donde con 7 sabuesos y 11 hechizos de murciélagos tirados sin ninguna estrategia, en desorden, arrasaban la aldea enemiga. Y por esta razón, pues como pueden ver, se hacían plenos de una manera increíble por un lado o por otro, y la estrategia no había ninguna forma de defenderlo. Podías tener cualquier configuración de defensas, tu castillo en el centro, la reina en alguna parte específica, torres en modo múltiple, y no había manera de cómo defender de este ataque. Todo esto generó que se tuviera que hacer un nerf de emergencia porque estaba muy pasado de calidad, la verdad. No, sin planeación, sin nada, los sabuesos tanqueaban por unos segundos a los murciélagos, y era tanta la cantidad de murciélagos que salían de cada hechizo que se hacía que las defensas enemigas eran arrasadas totalmente. Esto se tuvo que nerfear, haciendo que la cantidad de murciélagos que salían por cada hechizo que se cocinaba era mucho menor, y que los murciélagos empezaran a salir uno después de otro de una manera mucho más pausada, y no todos los murciélagos de una sola vez. En la actualidad el hechizo de murciélagos está bastante bien balanceado y me gustan mucho cómo funciona ahora y todos los ataques que se pueden hacer con él. ¿Qué otro ataque pasado de Clash of Clans crees que ha existido y que de pronto no lo vi dentro de esta revisión? Házmelo saber aquí en los comentarios. Y como siempre, si quieres más contenido de Clash of Clans, no olvides que puedes suscribirte aquí y que puedes seguir viendo contenido recomendado de Clash of Clans con este video que te voy a dejar acá. Eso es todo, muchachos, nos vemos hasta la próxima.